El sermón de hoy lo he titulado Las misericordias de Dios en nuestras aflicciones. La misericordia de Dios en medio de nuestras aflicciones. Y es una realidad de que todo cristiano en la vida tiene aflicciones. La vida cristiana no es un lecho de rosas. De hecho, si alguien te prometió que la vida cristiana es un lecho de rosas, te mintió. La vida cristiana contiene aflicciones, contiene angustias, contiene problemas, contiene muchas circunstancias que son adversas a nosotros. El camino que todo cristiano transita en esta vida conlleva muchas aflicciones de todo tipo y de todo grado, de toda magnitud. Aflicciones muy fuertes y aflicciones muy pequeñas. Pero ningún cristiano está exento de aflicciones. Pero la pregunta que nos debiésemos hacer es, ¿será acaso Dios simplemente quiere que nosotros pasemos las aflicciones porque no hay otra alternativa? ¿Será acaso que Dios quiere que simplemente pasemos las adversidades, los problemas, las aflicciones, las angustias, simplemente porque así debe ser? ¿O acaso Dios espera que hagamos algo después de todo? Bueno, precisamente el Salmo 107 nos da un específico panorama de lo que debiera ser toda persona que tiene temor de Dios en medio de las aflicciones. Y para poder comprenderlo, es muy importante esto. Necesitamos empezar por el final del Salmo y terminar en el principio. Escuchen bien, debemos empezar en el final y terminar en el principio. Comenzar en el final y terminar en el principio. Vamos a ver cómo es esto. El final del Salmo, el salmista nos muestra qué es lo que espera que hagamos nosotros al observar todo lo que él vino diciendo en lo que él escribió. Observen el versículo 43. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Si ustedes leen en la Reina Valera, se van a dar cuenta que es una pregunta completa. Pero la realidad es que este versículo, la pregunta es, ¿quién es sabio? Esa es la pregunta correcta que es el salmista. Y luego lanza la exhortación. Aquel que se considera sabio, entonces que preste atención a todas estas cosas que se vinieron diciendo. ¿Cuáles cosas? Las bondades del Señor. Y no solamente las considere, sino que las ponga en práctica. Porque hay algo importante que debemos reconocer. El sabio no es aquel que conoce nada más. Una persona puede conocer mucho y no ser sabia. Aquel que es sabio es aquel que tiene la capacidad de aplicar lo que conoce, ya sea mucho o ya sea poco. Pero el sabio tiene la capacidad de aplicar aquello que él conoce. Entonces lo que el salmista nos está diciendo es que considere todo lo que se vino diciendo y lo aplique. ¿Lo aplique en qué? En las aflicciones, lo va a ir diciendo a lo largo del Salmo. No vamos a comenzar en el principio, porque eso lo vamos a dejar al final. Debemos comenzar por el mismo final, con el propósito del Salmo. ¿Cuál es ese propósito? Que observemos y consideremos las misericordias y las bondades del Señor en medio de nuestras aflicciones. Así que lo que está diciendo el salmista no es simplemente conocer algo acerca de Dios, sino aplicarlo en nuestro día a día cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas. Por lo que el salmista lo va a demostrar a lo largo de 4 cuadros donde se muestra la misericordia de Dios en acción en la vida de las personas, con el propósito de ver cómo Dios obra su bondad de diferentes maneras en cada uno, de tal forma que cada uno de nosotros consideremos sus bondades en medio de nuestras aflicciones. Así que vamos a observar esas 4 imágenes
y lo vamos a ver con 4 ilustraciones. La primera imagen la he titulado Un desierto grande. Un desierto grande. Lo pueden observar desde el versículo 4 al versículo 9. Dice este versículo, este pasaje: vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Ahora, si se van a dar cuenta, vamos a observar estas 4 imágenes y yo estoy seguro que algunos de nosotros en alguna de ellas vamos a reconocer algo que nos está mostrando algo que ya vimos anteriormente o posteriormente. Aquí vemos que vemos diferente grupo de personas que está vagando por un desierto. Observen cómo dice el versículo 4. Vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. ¿Les da alguna referencia a eso? Vagaron por el desierto. No tenían un lugar donde habitar. Estaban hambrientos y sedientos. ¿Les da alguna ilustración, alguna imagen? El pueblo de Israel. Observen cómo dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Observen, y si recordamos que el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto para vagar por el desierto por más de 40 años. El pueblo de Israel habitó en el desierto no como un hábitat que era para ellos en sí mismo, sino que ellos iban viaje a una ciudad prometida, al lugar de Canaán que Dios había prometido a Abraham. Entonces, ellos, después de su desobediencia, ellos tuvieron que seguir vagando por muchos largos años hasta que esa generación se perdió, para que la siguiente generación pudiese entrar a Canaán. Sin embargo, si algo debemos reconocer de este viaje del pueblo de Israel en el desierto, es que no era fácil. No era fácil. El desierto que ellos estaban viviendo en ese momento era una situación sumamente difícil. Y no simplemente por lo que ellos estaban viviendo a lo largo del desierto, sino también por sus propias decisiones. Porque ellos tomaban decisiones en contra de la voluntad de Dios. Entonces venían consecuencias adversas a sus vidas. Sin embargo, si yo les preguntara, ¿quién los metió al pueblo de Israel al desierto? ¿Qué responderían? ¿Ellos mismos? ¿Están seguros? Fue Dios quien los metió al desierto. Fue Dios quien hizo que el pueblo de Israel vagara por el desierto. No se fueron a otro lugar, fueron dando vueltas y vueltas y vueltas por el desierto para que después de 40 años pudiesen entrar a Canaán. Sin embargo, en todo este trayecto, ellos vivieron de las más difíciles adversidades. Y un ejemplo de ello podemos recordar el ejemplo de que ellos estaban viviendo hambre. Ellos estaban padeciendo sed de tal manera que a cada rato se estaban quejando. Se estaban quejando contra Dios. De hecho, dice una parte que ellos estaban quejando contra Moisés. Y Moisés dijo, ustedes no se quejan contra mí, ustedes se están quejando con Él. Porque Él es quien los guió en el desierto. Él es quien les está proveyendo y ustedes se están quejando de lo que Dios les está dando. Pero ellos estaban recordando lo que estaban viviendo en Egipto. Ellos deseaban la carne. Ellos deseaban todo el banquete que ellos tenían. Ellos podían comer hasta saciarse. Observen cómo dice el Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8.
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha sacado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El pueblo de Israel estaba aferrado a Egipto, a todos sus banquetes, pero Dios los sacó de ahí para hacerse de un pueblo propio. Sin embargo, después de reconocer esto, debemos observar al menos estas características de este desierto. Es que en medio de ese desierto era un desierto arduo, árido y cansado. El pueblo clamaba al Dios misericordioso y a pesar de sus malas decisiones, Él contestaba sus oraciones. Lo cual cumple lo que dijo el salmista en el versículo 6 al 7. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada, a la ciudad de Canaán. Dios cumplió lo que había prometido. Y hay que observar esto. Y es que ningún desierto es eterno. Ningún desierto es eterno. Por lo cual debemos preguntar esto. ¿Estás pasando por un periodo que podríamos definir como un desierto? ¿Estás pasando por un desierto espiritual? ¿Estás pasando por un desierto laboral, familiar, matrimonial, económico o emocional? Hay que reconocer esto. Y es que no hay desierto en la vida de un creyente que no provenga de Dios. No hay desierto en la vida de un creyente, sea cual sea, que tú estés viviendo, no hay ni uno que no provenga de la mano de Dios. Y cuando viene, Dios provee el camino por el cual debemos ir. ¿Habrá angustias? Lo va a haber angustias, pero podemos decir como el salmista del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque tú me librarás de la aflicción? No, porque tú estarás conmigo en medio de ese valle de sombra de muerte. Así que el consuelo no es en sí mismo ser librados de ese valle, de ese desierto, de ese problema, sino el reconocer que Dios va a estar con nosotros. Podemos observar un segundo cuadro que lanza el salmista, de los versículos 10 al 16. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Este cuadro lo he titulado Grandes Cadenas. Grandes cadenas. El salmista alrededor de este cuadro nos muestra la situación de personas que por su rebeldía a Dios tuvieron consecuencias adversas. Por causa de sus pecados, ellos tuvieron consecuencias en su vida. El salmista nos muestra dos características de ellos. Versículo 10, que eran moradores de tinieblas y que eran prisioneros en miseria y en cadenas. Dice también el versículo 11, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Es decir, eran personas que por su rebeldía
tuvieron momentos de gran aflicción, las consecuencias de su propio pecado. Mis hermanos, observemos la imagen que nos muestra el salmista y observemos esta ilustración que nos aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y no lo vamos a leer, pero Segunda de Crónicas, capítulo 33 nos muestra la vida de un rey, uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y este es Manasés. Si alguien ha leído un poco acerca de Manasés, podrá reconocer que su nombre es uno de los reconocidos reyes más malos y más malvados en el pueblo de Israel. Y para darles un ejemplo o una conclusión de cómo fue la vida de Manasés, a lo largo de este capítulo nos muestra al menos estas características. Manasés reedificó los altares de los ídolos y los adoró. Manasés quemó a sus hijos en fuego como ofrenda sacrificial a los ídolos, los pasó por fuego. Y este era un sacrificio que se hacía en los pueblos paganos. Había una estatua de bronce en la cual por debajo ponían una fogata y las manos del toro ardía hasta ponerse al rojo vivo. Y ahí ponían a los bebés como sacrificio, como ofrenda de fuego para sus dioses. También él practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería, puso imágenes de dioses en la casa de Dios, hizo extraviar a Judá de servir a Jehová para servir a otros dioses. Y el Señor le advirtió por sus actos porque iba a haber consecuencias, mas a él no le importó y siguió actuando con mucha maldad. Así que Dios actuó con justicia. ¿Qué es lo que le sucedió a Manasés? Dios trajo el ejército de Asiria y sitió el lugar de Judá y se llevó en cadenas al rey Manasés. También lo capturaron y lo llevaron con garfios y cadenas y lo pusieron en una prisión y lo llevaron a Babilonia y fue encarcelado. Así que cualquiera de nosotros al leer al menos de esto podría decir que Manasés se merecía eso. Y más, Manasés se merecía ser encarcelado y aún que Dios le quitara la vida. Manasés merecía lo peor por sus actos. Sin embargo, sucedió algo que nadie se imaginaría. Observen lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Manasés, estando en Babilonia, encarcelado en cadenas, dice: cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Mis amados hermanos, no hay un corazón tan malo, no hay un corazón tan pecador que Dios no pueda transformarlo de tal manera que ese pecador reconozca que Él es el único Dios a quien se debe adorar. Mis amados hermanos, tenemos a este rey, el más terrible, el que más hizo males, y él fue a quien reconoció a Dios como el único a quien debe ser adorado. Así que mi hermano, no importa cuál sea tu condición pecaminosa, no sé qué pecados cometiste en tu vida pasada, no sé cuáles fueron tus blasfemias, cuáles fueron tus rebeldías en tu juventud, cuáles fueron tus iniquidades o tus equivocaciones que hicieron hacer mal a tu vida. Pero lo que sí sé es que si el pecado es mucho, la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es más grande que todo pecado. Por lo cual se cumple lo que dice en los versículos 13 al 16.
Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Y esto fue lo que hizo con Manasés. Así que no hay corazón tan duro, no hay corazón tan podrido que Dios no pueda volverlo un corazón de carne, que pueda amarle y que pueda servirle. Así que ven a Dios, mi hermano, y humíllate delante de Él, porque solamente Él puede obrar en tu vida. Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. No lo rechaza. Vamos a la siguiente imagen. Versículos 17 al 22, el cual lo he titulado Una gran humillación. Una gran humillación. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios y den acciones de gracias y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Si podemos observar un poco, esta imagen se parece mucho a la anterior. Se parece mucho a la anterior. Sin embargo, podemos recordar una ilustración más al respecto de lo que está diciendo el salmista. Y la imagen que me recuerda a esto es a otro personaje más. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 podemos observar que habla no Daniel, sino Nabucodonosor. Nabucodonosor fue quien escribió este capítulo, el capítulo 4. Pueden observarlo desde el primer versículo. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Y luego dice en el versículo 4, yo Nabucodonosor. Entonces, ¿cuál es el propósito de lo que quiere escribir Nabucodonosor? Y es escribir algo que él vivió. Nabucodonosor había tenido un sueño. Y el sueño era de un árbol gigante que llegaba hasta la punta de los cielos. Y en ella se anidaban diferentes tipos de animales. Por debajo también había animales que se cuidaban en la sombra de los árboles. Y el árbol daba mucho fruto. Sin embargo, un día ese árbol fue totalmente aniquilado, pero no fue quitado de su raíz. Entonces va y pregunta a los sabios, ¿qué significa ese sueño? Nadie pudo responderle. Le preguntó a Daniel y Daniel le respondió, dentro de 7 años, tú, quien fuiste un rey que tuvo muchas riquezas, que te engrandeciste, que fuiste hasta lo alto, que llegaste hasta lo sumo, tú serás totalmente humillado por 7 años. Serás totalmente humillado, llegarás hasta hacerte una bestia. Llegarás a convertirte en una bestia que comerá del suelo. Pueden observarlo en Daniel capítulo 4. Dice, se me fue el versículo. Versículo 15. Perdón, versículo 14. Clamando fuerte, dijo así, derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en tierra el tocón de sus raíces con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y séale dado un corazón de bestia y pasen
sobre él 7 años. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepas que los vivientes, que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Entonces, Nabucodonosor, estando un día viendo y observando su reino, él mismo dice, observen lo que dice en el versículo 29, 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder? Y dice también, y para la gloria de mi majestad. Y dice en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz, vino del cielo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como el ganado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Pueden observar, la palabra de Dios se cumplió. Se le advirtió a Nabucodonosor lo que iba a pasar. Él desobedeció, fue rebelde, no tomó en cuenta la palabra de Dios. No tomó en cuenta lo que Dios había dicho. Por lo que se cumple lo que dice en el Salmo 107, versículo 19. Observen lo que dice. Versículo 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Sin embargo, Nabucodonosor no quedó ahí. Dice que un día miró al cielo y reconoció que el Señor es quien reina, que el Señor es el Señor quien merece toda alabanza. Observen lo que dice en el versículo 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi corazón, mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En este momento recobré mi razón y mi majestad, y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Ese corazón que estaba lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de enaltecimiento, Dios lo humilló hasta lo bajo, hasta que reconociera que Dios es quien reina. Sin embargo, observen que a pesar de cómo era el corazón de Nabucodonosor, Dios no permitió que Nabucodonosor quedara en esa condición. Observen lo que dice el Salmo 107, versículo 19. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra, lo sanó y lo libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y vemos
la última imagen, la cual he titulado Una gran tormenta. Una gran tormenta. Versículo 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Su alma se consumía por el mal, temblaban, se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Aquí vemos una cuarta ilustración. Pero en la Biblia podemos observar al menos 4 parecidos a algo que está mostrando aquí el salmista. El primero lo podemos encontrar con Jonás, cuando sube al barco y empieza un tormentón. Lo podemos encontrar cuando Jesús estaba en la barca durmiendo y empieza a levantarse un viento tempestuoso. Podemos observar también cuando después de la repartición de la comida, Jesús sube al monte y manda a sus discípulos al mar, se vuelve a levantar otra tormenta. Y podemos observar también en el libro de los Hechos, cuando Pablo navega hacia Roma, en medio del barco, en medio del océano, dice que aparece un euroclidón, que es un viento tan fuerte que empieza a mover las aguas de manera terrible, que era una tormenta muy grande. A tal punto que los navegantes creían que iban a morir, pero un ángel tuvo que intervenir y decirle a Pablo que no se lancen, quédense en el barco porque van a sobrevivir. Si se lanzan, no van a sobrevivir. Entonces observamos al menos cuatro imágenes con respecto a una tormenta, pero nos vamos a centrar en la segunda, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Este sí lo voy a leer. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice: uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y Él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino una gran calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua le obedecen? Vemos este ejemplo y vemos lo que está diciendo el salmista, y hay mucho parecido. Observen cómo muestra las características el salmista, pero no se muevan también de Lucas. Observen que el salmista da al menos 5 características. Y es que son personas que tienen experiencia en el mar, pues su trabajo es hacer negocio en ellas. Una segunda característica es que estaban pasando por un viento tan grande que hacía que las olas del mar parecieran furiosas. Una tercera característica es que muestra la embarcación subiendo hasta el cielo y bajando con gran violencia por causa de las gigantes olas. Un cuarto característica muestra a estos hombres llenos de temor y angustia hasta el punto de sentirse consumidos por ese gran mal. Y una quinta característica muestra a estos hombres experimentados en el mar
como torpes, a tal punto que ni su gran experiencia en el mar los podía ayudar en absolutamente nada. En absolutamente nada. Al observar este ejemplo que muestra Lucas en capítulo 8 con Jesús en la barca y lo que muestra el salmista, no es en sí una ilustración para que si tú vas por el mar y te pasa algo parecido, sepas cómo actuar, sino que tú observes tus aflicciones, observes los momentos de gran prueba que tú estás padeciendo. No sé quiénes de aquí algún momento se han subido a un barco. Yo al menos me subí unas cuantas veces, pero a un crucero de Playa del Carmen a Cozumel. Y yo era pequeño y la verdad no me gustaba nada. Se sentía terrible. No sé a quiénes les gustó el subirse al barco. O la verdad no me gustó. Pero si han visto películas de barcos en medio del mar, a esos barcos pesqueros que están en medio del mar y empieza unas tormentas grandísimas y ven cómo el barco se mueve hasta arriba llevando las olas y llega la ola y baja el barco hasta abajo y el agua entra en el barco y entonces es algo grandísimo. Yo me pongo a ver eso y la verdad me da pánico. Me da pánico verlo porque es algo tremendo, es algo increíble vivir eso. Yo no quisiera vivirlo en ningún momento. Sin embargo, lo que nos está mostrando el salmista no es para que si tú en algún momento viajas en barco y te pasa algo parecido, sepas cómo actuar. No, sino para que tú sepas reconocer las bondades del Señor en medio de tus tormentas, en medio de tus aflicciones, ya sea enfermedad, ya sea algo económico, falta de trabajo, problemas emocionales, problemas familiares, sea el problema que sea. El momento de tormenta que tú estás viviendo es un tiempo donde Dios puede mostrar su bondad. Las tormentas que llegan a nuestra vida de manera desprevenida no vienen de la nada, hermanos. Siempre llegan con un propósito divino. Si nos remontamos de nuevo a Lucas capítulo 8, se darán cuenta que es Jesús quien estaba en la barca. Los discípulos no estaban solos. Y yo, la verdad, no sé hasta qué punto, porque la Biblia no lo muestra y no quiero llegar a equivocarme, pero no sé hasta qué punto Jesús estaba dormido. Lo dice, pero yo creo que Jesús sabía totalmente que iba a haber una tormenta. Jesús es Dios. Jesús es Dios y lo sabe todo. Algunos dicen, no, pero era hombre. Pero en otra ilustración dice que Jesús caminó por el mar y un hombre no hace eso. Un hombre no hace eso, al menos que sea Dios. Toda tormenta, todo problema, toda angustia, toda tristeza, cualquier padecimiento que tú estés viviendo, sea el que sea muy pequeño o sea muy grande, todo viene con un propósito divino. No viene de la nada. Pero también hay que reconocer, mis hermanos, que no todo en la vida cristiana son tormentas. Pero siempre habrá tormentas. No todo en la vida cristiana son tormentas, pero siempre habrá tormentas. No podemos evitarlas. Algunas Dios nos podrá evitarlas, pero no podemos evitarlas absolutamente. En algún momento tenemos que padecer en medio de las tormentas, en medio de un mundo caído como en el que estamos viviendo y el único mundo donde hay personas. Es imposible librarse totalmente de todos los problemas que pudiera haber. Algunas tormentas Dios nos librará, pero otras será Él mismo quien nos impulsará a entrar a ellas. En otro pasaje paralelo a Lucas muestra que Jesús mismo fue quien les dijo, pasen al otro lado del mar.
pasen ustedes. Jesús los estaba impulsando a pasar al otro lado, sabiendo probablemente que Jesús sabía que iba a haber una tormenta, pero esa era la oportunidad de enseñarles que Jesús tiene el poder de las tormentas. A pesar de que Jesús le reprocha a sus discípulos, hombres de poca fe, aún así era la oportunidad para que esos discípulos de poca fe pudieran fortalecer su fe. No era fuera de las tormentas. Era en medio de las tormentas donde iban a fortalecer su fe. Él mismo es quien da la orden. Recordemos que Jesús fue quien él mismo dijo, pasemos al otro lado. En medio de las tormentas decimos, sí, yo sé que Dios está conmigo, pero de todas formas muchas veces actuamos como los discípulos. Señor, ¿acaso no te importa que perezcamos? ¿No te importa? ¿Acaso no te importa lo que estoy viviendo? ¿Acaso quieres que sufra esta tormenta? ¿No me habías prometido bienestar? ¿No me habías prometido en tu palabra que no iba a padecer estas circunstancias? Actuamos muy inmaduramente. Como los discípulos. Muchas veces juzgamos a los discípulos, pero actuamos como ellos. Y es algo muy normal del hombre, porque el hombre es débil. Pero hay algo que dijo Pablo en Corintios. Él estaba viviendo una aflicción. Había aguijones en su carne. Estaba padeciendo aflicciones. Y él le rogó 3 veces al Señor que las quitara de él. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo, si es así, entonces me gloriaré con lo que respecta a mis debilidades, para que en mí repose el poder de Cristo, porque cuando entonces soy débil, entonces soy fuerte. No porque yo sea fuerte, sino porque el poder de Cristo reposa en mí. Entonces, mis hermanos, sí somos débiles, muchas veces faltos de fe, pero son necesarias las tormentas para fortalecer esa fe. Pero el salmista no termina ahí y nos lleva a una última reflexión. Versículos 33 al 42. El salmista quiere darnos una reflexión más y es esta. Es que todo conflicto, toda aflicción, toda angustia, todo problema, todo sufrimiento está bajo la voluntad de Dios. Así también como todo bienestar, así también como todo alivio y como todo cuidado. Observen lo que dice el 33 al 42. Dios es quien convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedales, la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. Él transforma el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Los bendice y también se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un lugar desolado sin camino. ¿Quién? Él. Pero al pobre, Él lo levanta de la miseria y lo pone Él en un lugar seguro. Él multiplica sus familias como un rebaño. Los rectos lo ven y se alegran, pero toda iniquidad se les cierra la boca. Él es quien tiene el control de los desiertos, de las aguas turbulentas, de las cárceles y de la humillación. Pero también en Él tiene el control de los momentos de calma, de los momentos de paz, de los momentos de gran tranquilidad de nuestra vida. Los tiempos de desierto están en la voluntad de Dios, así como también los tiempos de abundancia, los tiempos de tormenta, los tiempos de calma, los tiempos de dolor y los tiempos de gozo. Todo proviene de Dios. Y deberíamos reflexionar, como dice Job,
¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Todo proviene de Dios. Y ya para concluir, ¿se acuerdan que les dije que debíamos comenzar por el final y terminar en el principio? Observen lo que dice el versículo 1 al 3. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes Él ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Qué es lo que quiere el salmista? Al principio, el salmista nos muestra que Él quiere que tú y yo alabemos y demos gracias al Señor por todas sus bondades, por todas sus misericordias, por nosotros. El salmista nos mostró al final el propósito. El propósito es que observemos su obra de misericordia, su obra de bondad en medio de las aflicciones, para que entonces tú y yo demos gloria, demos gracias y alabemos su nombre. Mis hermanos, el propósito final y el resultado que quiere el salmista es que tú todos los días des gracias y alabes el nombre del Señor. Cuando estés en la congregación de los justos, dice también el salmista, den gracias al Señor. Y no solamente lo dice al principio, lo dice en cada imagen. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Lo dice en el versículo 8, lo dice en el versículo 15, lo dice en el versículo 21 y lo dice en el versículo 31. Den gracias, den gracias, den gracias, den gracias. Ese es el resultado que quiere el salmista, que tú vivas una vida de gratitud por las bondades que Él te ha dado a ti, aún en medio de las aflicciones. Mis hermanos, la gratitud y la alabanza es lo que se espera de aquellos que conocen y comprenden las misericordias y bondades de Dios en su vida. No puede haber una mejor respuesta que esta: gratitud y alabanza a Dios. Dar gracias a Dios y rendirle alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros debe ser la respuesta natural y constante en nuestras vidas. Te libró de una enfermedad, alaba a Dios. Te proveyó del sustento en medio de la escasez, alaba a Dios. Te dio un trabajo, alaba a Dios. Te sostuvo en medio de una crisis personal, alaba a Dios. Te dio paz en medio de grandes tormentas personales, alaba a Dios. Esa debe ser nuestra respuesta. Y aún tú me dirás, pero tengo una enfermedad crónica, tengo un problema que muy probablemente nunca termine, estoy padeciendo aflicciones que muy probablemente nunca se acaben. Déjame decirte que toda tormenta y todo desierto tiene su fin. Ningún desierto y ninguna tormenta es infinita, ninguna tormenta es eterna. Porque si bien nunca caben en esta tierra, un día estaremos en la presencia de Dios y toda aflicción se acabará. Ya no habrá más. Se acabó. Ahí quedó. Y lo que tú viviste será tan poco en comparación con la gloria que ahora vivirás con el Señor. Y para terminar, quiero terminar con este fragmento del libro del Progreso del Peregrino. El final del Progreso del Peregrino. Si algunos conocen un poco de la historia del Progreso del Peregrino, es la vida de cristiano a lo largo de su vida, una vida llena de tormentas, de tentaciones, de caídas, de aflicciones, de luchas, de desánimo, pero en medio de esas aflicciones Dios lo respaldaba, dándole ánimo con su palabra. Y ya en la última parte, en el último tramo, antes de entrar al reino, tenía que pasar un río. El río era el sinónimo de la muerte. Tenía que pasarlo. Era algo necesario para poder entrar al reino. Y dice John Bunyan en este fragmento: además, vi que entre ellos y la puerta estaba el río de la muerte, pero no había puente para pasarlo, y el río era muy hondo. No había modo de seguir adelante sin pasar el río. A la vista de este río,
Los peregrinos se turbaron, pero los varones que se habían acercado a ellos dijeron: tienes que pasar por el río, si no, no podrán llegar a la puerta eterna. Entonces les preguntaron a los varones si el agua era de la misma profundidad en todas partes. Dijeron que no, pero sin embargo no les podían ayudar, pues decían: hallarán el río de mayor y menor profundidad según crean en el rey del país, es decir, Dios. Resolvieron pues pasar, pero entrando Cristiano en las aguas, comenzó a hundirse, por lo que exclamó: me estoy hundiendo en aguas profundas, sus ondas me pasan por encima de la cabeza, la corriente me rodea por todos lados. Pero Esperanza, su compañero, le dijo: ánimo, hermano mío, toco fondo con los pies y verás que es firme. Dice Cristiano: amigo mío, estoy sobrecogido por los dolores de la muerte. Ya no veré la tierra que fluye leche y miel. Y con esto, Cristiano se encontró en una gran y horrorosa oscuridad, tanto que no podía ver dónde iba. Temía morir en ese río y no entrar nunca a la puerta eterna. También perdió noción de todo, de modo que no podía recordar ni hablar sensatamente de ninguno de esos dulces consuelos que él había encontrado en el camino de su peregrinaje. Lo que decía demostraba que su mente estaba dominada por el pánico y que tenía un miedo atroz. Aquí también lo asaltaron los recuerdos incesantes de su peregrinaje, de cómo había comenzado, y veía demonios y espíritus malos, según decía. Pero Esperanza vio que él estaba en apuros, tratando de mantener la cabeza a flote. Pero entonces Esperanza hacía todo lo posible para consolar a Cristiano, diciéndole: Cristiano, veo la puerta y varones nos esperan. Y Cristiano le contestó: es a ti a quien esperan. Has conservado tu esperanza desde el primer momento en que te conocí. Dice Esperanza: ay, hermano mío, estas aflicciones y amarguras por las que estás pasando en estas aguas no son señal de que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que por su bondad has recibido, y para que te apoyes en Él en medio de tus aflicciones. Cobra ánimo, Jesucristo te salva. Entonces Cristiano exclamó: vuelvo a verlo y oírlo, y digo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, estos no te anegarán. Entonces con esto los dos se animaron. El enemigo se quedó inmóvil como una piedra, y muy pronto sus pies tocaron fondo desde allí en adelante, y acabaron de pasar y sin tener más problemas. Y Cristiano y Esperanza llegaron a la gran ciudad celestial con aflicciones, con dolores, con pérdidas, con grandes tristezas, con muchos desánimos. Pero después de todo vieron a su Rey, y todo lo que habían vivido no era nada en comparación con lo que ahora iban a vivir por la eternidad con su Salvador. Mi hermano, acuérdate de las misericordias de Dios y alaba al Señor en medio de tus aflicciones. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, porque sabemos, oh Dios, que la vida cristiana es dura, que estamos en un mundo hostil, en medio de problemas, aflicciones, dolores, enfermedades, caídas, angustias, desánimos, pérdidas. Pero Padre, sabemos que tú estarás con nosotros.